Gabriel Cuadri es especialista en cuestiones ambientales, fue candidato a la presidencia de la República y recientemente fue diputado en la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México. Les tocó redactar la nueva Constitución de la capital de la República. Gabriel Cuadri, gracias por estar con nosotros. Al contrario, es un honor, como siempre, estar contigo, Sergio. A ver, ¿qué pasó con la Constitución? ¿Cómo quedó la Constitución? El primer texto que yo vi presentado por el jefe de gobierno de la Ciudad de México era un verdadero desastre. Al final, ¿qué tenemos? Pues mira, concuerdo totalmente contigo. El primer texto era un texto realmente inaceptable desde muchos puntos de vista. Pero creo que después del trabajo que se hizo en la Asamblea, tanto en comisiones como en el Pleno, quedó algo más o menos digerible, yo diría. Más o menos digerible. Más o menos digerible. ¿Eso es lo que nos merecemos los capitalinos? Pues mira, creo que sí, dada la composición de la cultura política en la ciudad, de las fuerzas políticas, de las ideologías. Pudo haber sido peor. Pudo haber sido mucho peor. Sí. Yo como lo que digo es que fue la mejor constitución posible para la ciudad, dadas las condiciones actuales de las fuerzas políticas. Dame ejemplos. Por ejemplo, recuerdo que ni siquiera se reconocía la propiedad privada, pero la vía pública sí se podía vender. Sí. ¿Cómo quedó? Finalmente sí se reconoce la propiedad privada y se eliminó un párrafo en el cual se les entregaba a los ambulantes prácticamente toda la ciudad. Y por una iniciativa nuestra se crearon las zonas especiales de comercio popular que van a estar reguladas desde el punto de vista urbano, de espacio público, de salud, desde el punto de vista fiscal, para que pues, se puedan ejercer estas tareas en un proceso gradual de formalización, ¿no? También todos aquellos párrafos que enaltecían y promovían la informalidad en la ciudad quedaron eliminados y muchas otras cosas. Porque era muy peligroso, o sea, finalmente iba a ser más fácil ser informal que cualquier otra cosa. Absolutamente. ¿Sigue siendo un listado de derechos de todo tipo? Totalmente, es una lista, digamos, aspiracional, ideológica, discursiva, retórica. ¿Seguimos teniendo derecho a los capitalinos a una vida sexual plena? Sí, más o menos sí. No quedó exactamente en esa vi que ya no estaba eso. Pero algo parecido. Pero bueno, quedó algo de que teníamos derecho a escoger a nuestra pareja, creo. Eso sí. Eso sí. Quedó el matrimonio igualitario prácticamente, digamos, bien, implícito, no pero quedó, digamos, aprobado. ¿Aborto? Aborto, varias veces se intentó, digamos que bloquearlo a través del derecho a la vida, pero quienes promovieron esas votaciones, esas iniciativas, las perdieron sistemáticamente. Entonces, no se reconoce el derecho a la vida, que es el concepto básico a partir del cual legalmente se puede penalizar el aborto, que es lo que todos estábamos en contra, que metieran a la cárcel a las mujeres por abortar. Es absurdo, ¿no? Sí. Que es absurdo, ¿no? En materia ecológica, esa es tu especialidad. A ver, ¿es cierto que resulta que la Ciudad de México es tierra libre de transgénicos? Tú conoces el tema ambiental. Sí, qué barbaridad. A mí me parece un disparate. No es sé una barbaridad. Intentamos eliminar ese párrafo o esa disposición, pero fue imposible. Nos ganó, digamos, la izquierda ultra aliada con la izquierda institucional. ¿Pero qué la izquierda entiende qué son los transgénicos? Pues mira, creo que hay una gran ideología detrás de todo eso. Hay una animadversión absoluta a las grandes empresas multinacionales y más bien es un tema ideológico. O a la tecnología. A la tecnología. Son como los luditas, digamos, Exacto. Que llegaban y destruían los telares. Y de todo aquello que se puede oponer a los dogmas históricos de cierta cultura política en México, como es el caso de la cultura campesina, los pueblos originarios, las comunidades indígenas, que es un tema que es una barbaridad realmente. A ver, yo veo eso, cuando me pongo a ver eso, yo recuerdo la posición de Benito Juárez, indígena, claro, que era muy clara, liberal. Todos tenemos los mismos derechos. Ya no, Sergio. No. En esta ciudad ahora hay unos ciudadanos que son más ciudadanos que otros, que tienen más derechos que otros. Si tienes un linaje que demuestre que eres originario, o si eres indígena, o si eres afrodescendiente, no sabemos si también ahí se incluyen a los afrikaners de Sudáfrica. O los árabes o a del los norte egipcios, de África. Pero en fin, si eres afrodescendiente o indígena o con linaje originario, tienes muchos más derechos que el resto de los mortales. Y además, ¿cuáles? ¿Cómo qué derechos? Pues mira, tienes derecho a la autodeterminación, a la autonomía, a tener tus propias autoridades. O sea, si eres indígena y tienes tu colonia, tú ya no te manda el jefe delegacional. Ya no pero si estás en la Condesa, entonces sí te manda. Entonces sí, bueno. El caso es que la ciudad va a quedar segmentada en reservaciones indias, que es una cosa delirante, y en barrios originarios con autonomía y autodeterminación. Afortunadamente, al final... ¿Quiere decir que se pueden independizar de México? Pues mira,
Tanto así no, pero tienen autonomía prácticamente en todos, incluso en la impartición de justicia, en el uso de sus recursos, del territorio, del ordenamiento, de su cultura, de su educación, de su lengua. Es una cosa, además, delirante porque está sacada de la manga, o sea, es una prestidigitación política. Ahora, afortunadamente, logré, y lo digo en primera persona, y Que fue tuyo, sí. perdón por ello, logramos introducir al final un párrafo en el cual se obliga a los pueblos originarios y comunidades indígenas a respetar todo lo que diga la Constitución y los ordenamientos y leyes que de ella emanen, porque si no iba a ser totalmente una jurisdicción distinta. Los abusos y costumbres que Imaginémonos, tanto daño, ¿no? sí. Y los abusos contra las mujeres, contra, digamos, va a ser una cosa realmente complicada el manejar toda esta balcanización de la ciudad en comunidades indígenas que ya a mí me parece inimaginable, ¿no? Que a esas alturas de la vida, de la civilización, estemos pensando en un mundo colonial de nuevo, ¿no? ¿Qué más nos puedes decir en la parte económica? Vamos a tener se enorgullece mucho el gobierno de la ciudad de que esta es una ciudad de avanzada en la cuestión económica. ¿Lo va a seguir Pues siendo? mira, se logró por lo menos eliminar el ingreso básico universal, que pretendían que todos tuviéramos un ingreso pagado por el erario, lo cual es una absoluta locura. Y quedó reducido a una cosa que se llama mínimo vital para los más pobres y quedó bastante mediatizado o descafeinado. Y también se logró que hubiera cierto escrutinio fiscal sobre la Ciudad de México, porque imagínate, con toda esa catarata de derechos, pues esto iba a ser, digamos, el despeñadero fiscal de la ciudad. Nos dirigían a la bancarrota en el proyecto original. Afortunadamente se introdujeron ya una serie de disposiciones que creo que van por lo menos a minimizar el riesgo de que la ciudad se vaya a la bancarrota, dispensando subsidios, apoyos y prebendas para todo el mundo, que es lo que pretende el texto. ¿Qué pasa con el agua y con el sistema de manejo de agua? Mira, quedaron algunas rendijas para permitir la participación privada, porque era una locura. Rendijas, porque ellos decían no puede haber inversión privada. Sí. Exactamente, eso era una cosa, era totalmente, yo creo que también delirante, porque también ideológico, ¿no? Totalmente ideológico. En este siglo XXI no puedes manejar una ciudad sin tecnología generada en términos hídricos por la iniciativa privada. Pero quedaron algunas rendijas al respecto, también el manejo de querían bombas manuales también. No, algo así me imagino. En el caso de la basura también. El caso es que ahí sí quedó de una manera más o menos tajante toda una prohibición yo diría casi absoluta para que participe la iniciativa privada, cuando que es algo que ocurre todos los días, claro. En todo el mundo. Bueno, hasta los que trabajan para el sistema del INPE en la Ciudad de México, su negocio es privado, son te privados. cobran por Es un sindicato y son informales que están organizados en ciertos formaciones corporativas que se encargan de la basura. Pero creo que ahí también quedaron algunas rendijas, logramos establecer algunas rendijas para permitir participación privada en el tema de la basura. Preocupa el famoso artículo 75 de la Constitución, el que establece que no puedes hacer modificaciones, enmiendas en la Constitución, a menos de que sean lo que ellos consideran progresistas. Sí, creo que es una cosa y que no se pueden disminuir los derechos, ¿no? Eso es una porque barbaridad. Finalmente la Constitución representa el punto de vista de un grupo político que está en el poder. Absolutamente. Pero ellos son los que dicen lo que son derechos que sí se pueden mantener y los que son en menoscabo, ¿no? Y además, para reformarse es muy probable que tenga en muchos casos que recurrirse al referéndum. Va a ser muy difícil reformarlo. ¿Es obligatorio recurrir al referendo para enmendar la Constitución? No está claro si es obligatorio, creo que no es obligatorio. Sí, esa fue la impresión que yo tuve. Si hay digamos, una mayoría de 2/3 partes calificada en el Congreso de la Ciudad de México, creo que se puede evitar ir al referéndum. Por otra parte, no se va a someter la Constitución al referéndum. No, afortunadamente no. ¿Por qué? Porque creo que hubiera habido una participación ínfima que hubiera significado, digamos, la deslegitimación total de la Constitución. Hubiera votado el 10% de la población. Pero es que la gente no quería la Constitución. No era necesaria, Sergio. Realmente no era necesaria una Constitución. Pero bueno, ya que se iba a hacer, por lo menos creo que logramos tener, insisto, la mejor Constitución posible, dada la correlación de fuerzas en la Ciudad de México. Tenemos una ciudad, no sé, reaccionaria en el sentido de que quiere regresar a las posiciones de tener reservas para indígenas, por ejemplo, eran las de los conservadores del siglo XIX, no de los liberales. Ahora se invirtieron los papeles. Sí, ¿no? La izquierda progresista está a favor de las razas, los linajes, las castas y las reservaciones indias. Es increíble, ¿no?
que se introduzca ese lenguaje en un texto constitucional. Desde el punto de vista ecológico ya hablabas del agua, pero ¿cómo sientes? Mira, lo que hay quedó? bastantes mejoras sobre el texto original. Logramos introducir el sistema de áreas naturales protegidas de la Ciudad de México, que queda a cargo del jefe de gobierno de la ciudad. Establecimos las bases para una política ambiental integrada. En materia urbana también introdujimos una serie de conceptos que tienen que ver con el suelo de conservación, la de una línea infranqueable para la urbanización en torno a la mancha urbana y en torno a los pueblos rurales para impedir que se siga invadiendo la zona de conservación y otra serie de disposiciones, tanto ambientales como urbanas, que me parece que sí van a mejorar la gestión territorial en la ciudad. Se crea el Instituto de Planeación con facultades muy interesantes de ordenamiento territorial, de desarrollo urbano. Se establece claramente una visión para la ciudad como una ciudad compacta, densa, vertical, con una mínima huella ecológica, con un transporte preferentemente tendiente al transporte colectivo y al transporte no motorizado y peatonal, y una serie de principios y de ¿Pero no son también buenos deseos como todo el resto pues mira, de la Constitución? sí, pero creo que de ahí sí se pueden desprender leyes muy interesantes públicas. y políticas, porque hay que acordarnos que de la Constitución se van a derivar la legislación reglamentaria que va a tener que basarse en esos principios. Ahora, esta legislación reglamentaria va a quedar a cargo de la Asamblea Legislativa de la Ciudad de México. Del Congreso de la Ciudad de México. Ahora será el Congreso de la Exacto. Ciudad de México que pues tiene también serios problemas de ideología, ¿no? Sí, creo que va a haber necesidad, me parece, que los partidos políticos que no son de izquierda traten de reimplantarse en la Ciudad de México para impedir que esta ciudad se convierta en algo verdaderamente inmanejable. ¿La relación de la Ciudad de México con el resto de la República se plantea en la Constitución o ni Pues siquiera está se el tema plantea? de los fondos de capitalidad que están presentes, aunque no con esos, no exactamente con esos términos. Pero para eso, pues finalmente los contribuyentes nacionales tienen que aceptar darle dinero, seguir dándole subsidio a la Ciudad de Exacto, México, es ¿no? el tema metropolitano digamos, de la coordinación metropolitana, también es algo bastante interesante. Eso Hay es cosas lógico, interesantes. ¿no? Mira, el sistema anticorrupción, por ejemplo, el caso del Consejo Judicial Ciudadano también es una cosa interesante, creo que está bastante bien. Y hay otras disposiciones, por ejemplo, en torno al patrimonio histórico de la ciudad. El centro histórico se define y queda a cargo directamente del jefe de gobierno para impedir lo que ocurre hoy en día, que es algo realmente, es una confusión de facultades terribles. Se crea una silla ciudadana, tanto en los consejos de las ¿Silla alcaldías, ciudadana? sí, que va a estar, digamos, vacía para ser utilizada por ciudadanos que quieran plantear o que vayan a discutir temas específicos de su interés, tanto en los consejos como en el Cabildo de la Ciudad de México. ¿Estas alcaldías de la Ciudad de México van a complicar el manejo de la ciudad o no? Creo que sí, definitivamente. Creo que ese es un riesgo que yo, digamos, advertí desde el principio. Esta idea de fracturar la ciudad en pequeñas jurisdicciones me parece que va en contra de las tendencias, digamos, globales, de tratar de unificar, de integrar la funcionalidad de las ciudades. Ahora estamos en la Ciudad de México, digamos, desmembrándola en alcaldías, pero bueno, hay toda una tradición municipalista muy fuerte en algunos partidos políticos y fue muy difícil impedirlo. Bueno, hay alcaldías, pero no van a tener las facultades de los municipios, no son equivalentes a municipios, no van a tener, digamos, presupuestos propios, la hacienda pública sigue siendo unitaria, aunque tienen muchas facultades. Pero eso significa que podríamos tener conflictos constantes entre las alcaldías y la jefatura de gobierno, ¿no? Sí, todo va a depender mucho de lo que haga el Instituto de Planeación, del programa de ordenamiento territorial y del plan de desarrollo de la Ciudad de México y que sea congruente con lo que hagan las alcaldías. Después de este esfuerzo, ¿valió la pena? Yo creo que sí valió la pena. Y sí valió la pena porque por primera vez creo que la ciudad se vio a sí misma, se reveló como que el alma de la ciudad, su cultura política. Ya sabemos quiénes somos, qué queremos, ya sabemos cuáles son los temas fundamentales en los cuales discrepamos, hacia dónde vamos. Tenemos un instrumento, digamos, para poder orientar a la ciudad hacia el largo plazo. Y me parece que sí fue un ejercicio democrático, interesante, de tolerancia, de escuchar, de negociar, de crear consensos, y me parece que esto sí dignifica bastante a la democracia mexicana. ¿No hubo pleitos ni sombrerazos? Bueno, sí hubo, digamos, los pleitos, sombrerazos, insultos, rencores, resentimientos, ya sabes de quién, ¿no? Pero al final creo que prevaleció la civilidad, el respeto y la tolerancia, y por eso tuvimos un resultado razonablemente satisfactorio. Alejandro Encinas fue un buen conductor. Fue del un gran proceso. conductor, fue muy diestro, fue muy hábil y muy respetado a lo largo del proceso. De todos los partidos políticos. Por parte de todos los partidos políticos. Gabriel Cuadri, como siempre, gracias Al por contrario, esta es un conversación. honor estar contigo. Y a usted, amigo televidente, que hace posible este programa, se lo agradezco también. Esto es todo por hoy, pero no se le olvide. Nos vemos la próxima.